Bienvenidos a este webinar de la Comunidad Global de los Tres Principios. La Comunidad Global de los Tres Principios, TRIPIGC, es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas alrededor de todo el mundo. Hoy nos reunimos con Laura Mesa, que nos va a hablar del el valor del camino recorrido. Un árbol con los años se robustece, crece, y aunque la misma naturaleza destruye algunas partes, él retoña. Pueden quedar cicatrices o huellas que incluso un buen carpintero las rescata para dar el toque único y honrar así su historia. Laura acompaña a personas, familias, ejecutivos y equipos de habla hispana que quieren llevar su vida a otro nivel. Ella ofrece sesiones de coaching, webinars, talleres, retiros, conversaciones transformadoras para todos aquellos que quieran vivir su vida plenamente. Laura, bienvenida, te escuchamos. Hola, qué rico tenerlos aquí. Mm, Hoy les quiero hablar de una experiencia que tuve la semana pasada, que me encantó. Y es que nos fuimos de paseo, mi marido y yo, con otros dos amigos, para una finca que queda más o menos a 2 horas y media de Medellín. Y nos demoramos 9 horas. Sí. Y entonces todo el mundo dice, ¡ay, qué horror! Y no se imaginan lo rico que pasaba. Porque íbamos al camino y decíamos, ay, aquí venden un chicharrón delicioso. Paremos y comemos el chicharrón. Ay, el cafecito de aquí, no sé qué. Paremos y tomamos el cafecito. Ay, por allí hay un árbol y una piedra y una vista y no sé qué. Y paramos en el balconcito y nos miramos y tomamos fotos. Y nos fuimos yendo y yendo y yendo y yendo. Pues 9 horas larguitas nos demoramos en llegar a la finca. Y en todo ese paseo el amigo me dice, ay, cierto que tú querías conocer a los Flores. Y yo, ay, sí, verdad, que me has hablado tanto de la carpintería, que es esa dicha, no sé qué. Y de pronto dice, es por esta carretera, nos metemos. Y yo, dale. Y entonces, bueno, nos metimos por la carretera. Yo pensé, pues que 2 curvas y llegábamos donde los Flores. 1 hora de carretera. Y la carretera, ustedes me imaginan, o sea, lo más extremo que yo he hecho en carreteras. Eso era ese carro así, se pegaba por debajo. Impresionante. Y llegamos a un espacio que a mí me encanta cuando los árboles de lado de la carretera se juntan y arman como un tunelcito. Y era así el tunelcito como derecho y a un lado se abría más y era la carpintería de los Flores. Y entonces nos bajamos y empezamos a caminar y salió el hermano menor que era el que estaba, son tres hermanos. Salió el hermano menor y empieza a conversar en una parsimonia que el hombre hablaba así. Yo decía, parece como trabado, o sea, como tan raro, como que me parecía extraño. Y él hablaba despacio, 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 y como que lo va conectando a uno y le va bajando a uno las revoluciones de una manera tal, y empieza a salir de su boca pura magia. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Entonces él hablaba de que mientras la gente estaba ocupada y buscando, por ejemplo, meditar para llegar a la calma, hacer ejercicio para segregar serotonina, hacer no sé qué, pero él lo contaba pues en su ritmo, no a esta velocidad a la que yo les estaba hablando, sino en su ritmo. Él se metía en el monte o se iba por la quebrada y el río e iba descubriendo tallos, árboles caídos, piedras, y que él se sentaba y los miraba y los miraba y los miraba y buscaba la manera de llevarse esa pieza al taller. Pero mientras él la llevaba con mucho esfuerzo, no se imaginan la fuerza de este hombre, o sea, levantó una piedra, no les digo de qué tamaño, era por ahí de 80 centímetros de diámetro, así en una facilidad que no se imaginan, y no es un hombre grandote. Y entonces él, que mientras subía, digamos, como el árbol, lo llevaba hasta la carpintería, él iba mirando, como digamos, todas las cicatrices que tenía ese árbol. En un lado que tenía corteza, en otro lado que no tenía corteza, en otro lado que el río le había atravesado así como por toda la médula, por toda la mitad, y había tallado
como corales en el interior de la madera y nos empezaba a mostrar esto y ustedes no se alcanzan a imaginar las obras de arte que sacaba. Estaba preparando para una finca que le habían pedido como algo muy escultórico para el acceso, un árbol que su diámetro era más o menos 2 metros, o sea, me superaba a mí, yo mido unos 65 y me superaba a mí mucho por encima la tajada del árbol para al lado mío. Y el árbol le había pasado, el agua le había pasado el agua del río en su longitud por dentro, entonces todo esto a sus alrededores en el hueco eran como corales, no se alcanzan a imaginar la hermosura. Y entonces él estaba diseñando con eso un espejo como escultórico para el acceso de la finca. Tenía otras mesas como de centro para que le pusieran por debajo una mata y a través de esos corales aparecía el arbolito o el bonsái. Tenía raíces que simplemente le ponía, digamos, una base en hierro y eso era una escultura que ustedes no se alcanzan a imaginar. Nos mostró una piedra que se había cogido el día anterior y entonces que para cualquiera de nosotros hubiera podido ser una piedra cualquiera. Y él decía, no, miren que fue un cuarzo. Y con el tiempo se fue haciendo como la piedra o la formación rocosa alrededor del cuarzo y le ponía la luz del celular por detrás a la piedra e iluminaba por acá. Entonces él decía, no sé todavía qué voy a hacer con ella, pero ahí la tengo. Y entonces él hablaba y hablaba y hablaba y cada cosa él la contemplaba y decía que cuando sacaba las tajadas de la madera, él se ponía a mirarla como cuál era la mejor forma en la que podía descubrir o la veta, o los nudos, o el color, o la textura, si debía ser lijada para sacarle una magia mayor, o si debía al contrario ponerla un poco más burda y después simplemente suavizarla para que tuviera una buena textura. Y me dejó como tanto pensando y luego llegó el hermano mayor y hablaba de otra cosa completamente distinta, pero me impactaba cómo están tan inmersos, digamos, en lo suyo, sacándole provecho a su arte, a su manualidad, a su oficio, sin importar como ni el qué dirán, ni a cómo está el dólar, ni quién ganó en la política, ni... O sea, como que no se dejan penetrar de nada de lo externo que hay a ellos, sino que por el contrario están absolutamente sumidos en ese presente y destacando el valor de la historia de las cosas que se encuentran cuando para otro carpintero posiblemente esa madera que fue, digamos, perforada por el agua podría ser un desecho. Porque como una tajada de 2 metros de ancho, de la cual podrían sacar cuántas mesas gigantescas, tiene semejante hueco. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros en nuestra historia también estamos negando cosas de nuestra historia que también se pueden valorar, que también se pueden rescatar, que han llegado a nosotros para generar conciencia y ayudar en nuestra transformación y posiblemente en la transformación de la humanidad y de los otros, y la vamos desechando como el carpintero que desecha la madera si no está perfectamente completa, si no está perfectamente entera, si tiene un pedazo podrido o dañado, y estos lo rescatan y lo vuelven arte y lo vuelven una pieza única. Y cuando hablo de una pieza única, hablo de ese afán de los seres humanos por pertenecer, por querer parecernos a los otros, por querer estar en un grupo siendo igualitos y no con nuestro propio sello, no con nuestra propia historia.
me llamó mucho la atención cómo desde la posibilidad de poder ver distinto sucede magia. Se valoran las cosas que pasan porque sí, las cosas que pasan por la naturaleza, por el tiempo, por accidentes, por circunstancias, pero donde nada queda desperdicio. Y nosotros vamos como desperdiciándolas realmente porque no nos atrevemos a mirarlas, a profundizar en ellas, sino que por el contrario las cubrimos y las tapamos. En el mismo paseo, cuando veníamos de regreso, nos íbamos a venir por la mañana, al final nos terminamos viniendo por la tarde. Y llegamos a un punto donde el tráfico parado y los carros empezaron a reversar y a devolverse. Pero nosotros, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Cuando alguien nos dijo, no, hace 2 horas hubo un accidente, la vía está cerrada y mínimo es 2 horas más. Y entonces nuestro amigo se conoce muy bien la zona porque toda la familia ha tenido pues como fincas por allá y ha ido desde chiquito y dijo, no, yo me sé otro camino. Pues yo pensé que había conocido el peor de los caminos yendo donde las flores y no. Resulta que eran como las 4:30 de la tarde, todavía había mucha luz y nos metimos por este camino. Les aseguro que el carro cabía preciso entre los árboles. Impresionante. Y a veces con derrumbes, entonces nos teníamos que pegar así más entre los árboles y nuestro amigo empieza a decir, imagínense que la primera vez que me bajé por llanta, bueno, en realidad la única, no fui capaz de bajar el repuesto, porque yo le puse un seguro para que no se lo robaran y, y entonces no fui capaz de bajarlo. O sea, es tan malo que se lo roba el ladrón, ni lo logra bajar el ladrón, ni lo logré bajar yo para desbararme. Y bueno, y seguimos, y de pronto se abre un poquitico la carretera, y entonces él logró andar más rápido porque veníamos entre piedras pegándose así durísimo, y se abre un poquitico la carretera, y yo sentí un ruido raro, y bajé el vidrio y sentía como, y yo, no sienten un ruido raro, cuando miramos y nos paramos por llanta. Pues efectivamente mi marido y él se metieron por debajo, hicieron de todo y la llanta no soltó. Y entonces tenían un inflador. Entonces, bueno, lo conectamos y empezó a inflar, pero sí inflaba más rápido de lo que se desinflaba, pero se escuchaba el... O sea, nos tendríamos que ir con el inflador pegado, no había buena señal de celular, mejor dicho, estábamos en medio de la nada. Llevábamos como 40 minutos de carretera y no nos habíamos encontrado con ningún carro. Y al final él le dijo a la esposa, Ani, nosotros no habíamos comprado unas mechas. Y Ani, ay, sí, espérate, busquemos, y encuentra en el carro una mecha para ponerle a la llanta. No me digan cómo, pero pusimos la llanta y la llanta sigue funcionando aún perfecto. Y terminamos de pasar, otra vez la carretera se cerró, o sea, nos varamos en el único punto donde la carretera se ampliaba, en el único punto donde había luz, porque como los árboles eran tan cerrados, aunque eran como las 4:30, 5 de la tarde, parecía de noche, porque era así denso, denso, denso. En el único punto donde había luz. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué no andamos en la vida como si andáramos de paseo? Porque ante circunstancias posiblemente pequeñas, vemos un mundo caótico, sentimos que todo nos sucede, que no hay salida, y por qué cuando estamos de paseo lo vamos solucionando, somos más flexibles. Pues les digo, yo pensé hasta en la posibilidad de que ahí donde estábamos ya cabía un carro por el lado, porque era el pedacito donde la vida se ampliaba, y si nos tocaba dormir ahí, dormíamos y tampoco pasaba nada. Pero normalmente no pienso así en mi diario vivir. Entonces, como que me llamaba la atención como esa circunstancia. Para acabar de ajustar, llegamos a la casa y nos pusimos a hacer pizzas. Y mi marido había acabado de llegar de España hacía poquito y había traído un chorizo español
y lo empecé a tajar y mi empleada me dijo, "Ay, venga, doña Laura, yo se lo parto, que eso me trae como muchos recuerdos". Y lo empezó a tajar y yo dije, ¿recuerdos? Y entonces yo le dije, cuénteme por qué recuerdos. Y entonces me dicen, cuando yo estaba chiquita, en mi casa éramos muy, muy pobres y vivíamos en una vereda donde había, como digamos, fincas ganaderas y a veces nos regalaban carne. Mi mamá la ponía a secar, la salaba y la ponía a secar. Y cuando la partíamos era así de durita y daba la tajada así de delgadita como da este chorizo. Y entonces me puse a pensar en el valor de la historia, por ejemplo, del chorizo español y cómo nosotros los latinos tratamos de tapar nuestra historia. A veces perdemos costumbres y raíces y demás, pero cuando viajamos y traemos la carne seca y tratada, y aquí también se hacía y era parte de la cultura, pero lo que es nuestro tratamos de taparlo y de olvidarlo y queremos como con un afán estar buscando algo diferente a lo que es nuestro, a lo que es nuestra raíz, a lo que es nuestra historia. Y entonces me llama mucho la atención como de cuáles son esas cosas de las cuales nosotros como cultura nos podemos enorgullecer y no lo hemos hecho. O cuáles son esas cosas de nuestra historia personal que creemos que nos avergüenzan o que ni siquiera hemos contado porque nos generan tanto dolor que creemos que nos señalan de una manera diferente. Y esas cosas pueden estar cargadas de una cantidad de posibilidades de sumar conciencia a la humanidad que no las logramos ver porque pensamos que debían ser diferentes. Así como el carpintero que se enfrenta al árbol con el hueco, con ese pedazo podrido o coralino y siente que la madera no le sirve. Y el otro saca una obra de arte y una pieza única que es absolutamente valorada. ¿Cuál es ese momento en el que nosotros realmente nos reconocemos con todas esas posibilidades dentro de esta pieza única? ¿Cuáles son esas cosas de nuestra historia que hoy valoramos o que hemos dejado de valorar, que no nos hemos atrevido a contar de nosotros, de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestra cultura, o que ya nos atrevemos a contar que antes no nos atrevíamos a contar? Y que tejimos una cantidad de historia alrededor de eso, y al final cuando la contamos provoca risa, provoca ternura, provoca como reconocer la sabiduría. Ayer me contaba mi mamá que salió a almorzar con una amiga que es unos años más joven que ella y tiene nietos, digamos como muchos nietos entre 3 y 12 años. Y que en medio del almuerzo le llevaron uno de los nietos, el de 8 años, para que se lo cuidaran. Pues para que lo cuidaran y lo acompañaran pues un rato ahí. Me dice mi mamá, no te alcanzas a imaginar este niño. Que en un momento la amiga de mi mamá dijo que "Ay, es que uno viejo ya se va volviendo muy bobo". Y que le dice, ¿sabes que no, abuela? Tú lo llamas bobada y yo lo llamo sabiduría. Le dijo el niñito de 8 años. Me dice mi mamá, vos no te imaginas de este niñito, o sea, que a todo le salía, o sea, como una sabiduría así como con una naturalidad que se va volviendo mágica y que a veces dejamos pasar desapercibida. Y entonces, ¿cuántas cosas si nos devolviéramos valoraríamos y cuántas cosas
de los viejos también no hay por rescatar y a veces nos parece como, ay, qué cansancio, como repiten, o ay, qué cansancio, como tal cosa, o como hablan de lento, o como hacen esta cosa de lento, y cuánta sabiduría no hay ahí detrás. Y cuánta sabiduría ancestral no hay en las tribus indígenas de cualquiera de los países o ciudades donde nosotros habitamos. Y no tenemos ni idea. Somos como desconociendo nuestra historia, pero tratando de dar la talla como en algo que se va volviendo inalcanzable porque todo se va volviendo como de un afán y dejamos de valorar lo que sí está a nuestro alcance, lo que sí nos ha marcado de alguna manera con cicatrices y con huellas. Y les quiero contar algo que me pareció súper súper impactante, como con toda esta historia de las cicatrices y las huellas. Y estaba en una cita con una coachee que se separó hace como más o menos 2 años, creo que alguna vez ya les he hablado de ella. Y, y me dice, me invitaron a salir y me invitaron a un paseo en el Peñol. El Peñol es aquí una represa donde hay muchas fincas y uno hace pesca y deportes acuáticos y esquía y no sé qué. Y me dijo, pero ay, estoy como con esa duda que yo no sé si ir o no ir. Me di cuenta que tengo la espalda un poquito brotada. Me mido el vestido de baño y me veo un poquitico de barriguita que todavía me quedó del embarazo, pero ella en una angustia que ustedes no se la imaginan. Y hablamos mucho de eso y le conté esta historia de los flores. Y le decía, ¿qué importa? Pues, o sea, parte de la cicatriz de una cesárea o de la barriguita, puede que a todas no les quede, puede que sí, puede que no, pero es reconocer la historia, la maternidad, que a veces tratamos de tapar y que también puede ser natural y que también puede ser hermosa. Al final ella terminó yendo, pues cuando me chateó, yo estaba varada por llanta y me cogía y no me cogía la señal, entonces yo le decía, estamos varados, estamos bregándonos a desbarar, ta, ta, ta. Y entonces yo me quedé sin saber al final si ella había ido o no. Y entonces al otro día yo dije, ay, no, qué curiosidad. Y como a las 10 de la mañana le dije, ¿fuiste o no fuiste? Y me dijo, sí, aquí estoy. Me dijo, pero no veo la hora de que sea mañana, que teníamos la cita para contarte. Y entonces me empieza a contar. Y entonces me dice, había unas mucho más barrigonas que yo, o sea, mi barriguita es una cosita así, y ni siquiera hijos tenía. Había uno súper cojo porque había tenido un accidente, yo no sé qué. Había otros hombres, los más barrigones que la había visto. Había no sé qué, había no sé cuál. Y al final ella se sintió absolutamente cómoda. Pero miren cómo se pierde uno de esas oportunidades por historias que se va contando. Cómo uno cree que todo el mundo le va a mirar la barriguita, que nadie está interesado en mirarle. Cómo uno cree una cantidad de cosas que lo empiezan a limitar y nos empiezan a cerrar oportunidades porque dejamos de desconocer esas huellas que a veces van quedando en nuestro cuerpo, a veces en nuestra mente, y no pasa nada. O sea, seguimos estando vivos, seguimos teniendo la oportunidad de seguir disfrutando nuestra vida y de ser piezas únicas y de aprovechar eso para traer conciencia al mundo. Y esa es la invitación que hoy les quiero dejar. Como a que revisemos nuestra historia, que nos avergüenza, que hemos superado, que ancestral hemos desechado y no hemos retomado y podemos traer a nuestra vida de manera amorosa y rescatarlo y disfrutarlo. ¿Qué hacían en tu familia que no hacían en ninguna otra casa? ¿Y por qué lo dejaste de hacer? O sea, realmente porque desde ti no querías o porque te daba pena contar que así lo hacían. Como que rescatemos todos esos valores de pieza única y los compartamos con absoluta tranquilidad y frescura a todas las personas que puedan tener experiencia de nosotros. No sabemos a quién pueda marcar, como me marcó, por ejemplo, a mí, ver esas piezas únicas y saber
que salieron de una madera podrida y saber que salieron de una madera aporreada por el agua y saber que fue una formación rocosa sobre un cuarzo y reconocer todo esto que estas personas valoran, que nosotros a veces vamos pasando por encima de ellas sin darles ni la más mínima importancia. Cuéntenme qué les llegó, qué sienten, qué piensan, qué ven. Qué hermosa invitación, Lau. La verdad que es un regalo esto que estás haciendo, porque es como invitarnos a traer todo de nosotros, a ver que todo tiene un valor, porque uno a veces conscientemente o a veces inconscientemente dejamos alguna cosita por ahí atrás, tapadita, que no, porque pensamos que es un error o que es un defecto o que no se va a comprender o que... Y me hacía acordar que creo que es en la cultura china que cuando se rompe la vajilla la suelen reparar y ponerle estos hilos de oro y dorado y darle valor a eso y traerlo. Entonces, es un regalo enorme. Me encantaría escuchar a ver qué están recibiendo todos los demás. Gracias, Lau. Y mira que con un material absolutamente valioso la forran para no desconocer o llenan esa ranura para no desconocer esa cicatriz, Al sino contrario, para claro. exaltar el valor de ella. Claro. ¿Y cómo lo llevaste además de lo particular y de lo personal a lo global? ¿A ¿Cómo hacemos eso con nuestra propia cultura y a veces dejamos de lado todo tendiendo a buscar otros horizontes? Gracias, Lau. El que quiera. Gracias, Azul. Hola, Dale. bueno, yo lo sentí o me llegó más como un tema como de reconciliación con esas cosas con las que nosotros hemos peleado en el pasado, lo sentí así. Eh, Como el que eso que yo me niego a traer o contar es algo de pronto con lo que no estoy cómoda o me siento avergonzado o siento que en algún momento no me ha generado algo bueno y yo lo siento es como llamar a una reconciliación de traer eso y verlo como lo bonito de la madera que decías que estaba golpeada y poder sacarle a eso que yo considero está mal o fue malo, como lo positivo y la reconciliación ahorita conmigo. Yo lo siento y lo percibo así. Clarísimo. Y mira que me empata como con otra historia que viví ahora este fin de semana. Y es que no sé si les ha pasado que a veces uno va al restaurante súper reconocido, que le dicen pues que es que tiene estrellas y que yo no sé qué, y ta, 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 y tú vas y uno dice, o sea, era esto, o sea, y tan poquito, y tan poco sabor, y tan yo no sé qué, y como que uno se queda sorprendido. Y hay otros, nosotros estamos por entrar en este momento en la Feria de las Flores, que es una feria que se celebra aquí en Medellín. Y hay una tradición de familias silleteras y es en una vereda que queda, yo vivo en una zona campestre que queda de aquí para adentro un buen rato. De hecho, no podemos pasar en carro, sino que ya tendríamos que pasar caminando o ya desviarnos e ir por otro lado. Y teníamos el plan de ir a ver porque hacen unas silletas con flores, la cosa más hermosa, y pensamos que era el fin de semana pasado y habíamos armado un plan con amigos y todo y no sé qué, y al final llamamos y averiguamos y otro fue y no sé qué, y nos dijeron, no, eso es dentro de 15 días. Entonces, el grupo se desanimó. Y al final yo les puse, no, pero si ya todos estábamos animados, o sea, a las 5 todos en portería, porque todos somos de aquí de la misma unidad. ¿Quién dijo yo? Y empiezan yo. Terminamos yendo 10. Y entre las cosas que empezamos a descubrir, llegamos a un restaurante que se llama Origen. El restaurante no tiene cara de nada, o sea, es una choza literal con una carpa al lado y le pusieron lucecita. Muéranse la comida. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar las cosas tan deliciosas que nos comimos. Entonces, como que hay un chef y tiene el arte
Y como sea Él lo quiere ofrecer, como sea Él lo quiere presentar, y puede que no sea en la vajilla más hermosa, y puede que no sea con las copas más lindas, y puede que no sea con la mesa más bien servida o tendida y los cubiertos puestos como se deben poner, pero ofrece lo que tiene de la mejor calidad. ¿Qué es eso que nosotros tenemos para ofrecer de la mejor calidad al mundo, independiente de que lo ofrezcamos de una manera distinta, con nuestro toque único y con nuestra historia? Gracias, Belki. Pero, Hola. A ver, me llega justo porque en estos días he estado haciendo mi pedazo de mi parte del libro que vamos a hacer. Y me ha pasado algo curioso, que ya me pasó en noviembre, cuando hicimos Corazón Abierto, de recorrer mi historia y verla diferente a como yo la he sentido por décadas. Pero ahora fue mucho más profundo y más fuerte. Yo siempre vi mi historia muy oscura y llena de nubes y sentí que me había quedado como estancada en un periodo donde pasó algo que me produjo mucho dolor. Y pensé que ahí me había quedado por siempre y que no, que había sobrevivido el resto del tiempo. Pero en estos últimos días, al repasar la historia, cada vez que la repaso la veo más luminosa. Eso es una cosa súper curiosa, porque cada vez que la repaso, la veo con mucha luz. Y el estancamiento y las limitaciones solo estuvieron en mi cabeza. Pero siempre hubo una transformación continua, un movimiento continuo, un paso. El universo siempre me fue informando de un siguiente paso y tuve una evolución permanente, porque es así, o sea, no somos estáticos, somos conciencia en evolución permanente. Entonces, me trajo todo esto, porque esto lo terminé anoche, o sea, de ver que muchas veces nos quedamos con la sensación o con la experiencia que tuvimos en ese momento de una mala experiencia y no nos permitimos volver a mirar o volver a para darnos cuenta que esa experiencia fue el origen de muchas cosas positivas. Yo siempre cuento, yo fui hija única, muy mimada. Mi primera infancia fue muy feliz, mimada, regalona, tremenda. Y mi padre era puro amor, o sea, era impresionante. Y yo era la princesa, o sea. Y yo siempre tuve certeza que él era la persona que me amaba incondicionalmente, ¿no? Que estuviera ahí. Me aproveché mucho, o sea, de regalos y de cosas, bueno, fue muy hija única. Cuando estuve ya adulta, me puse a trabajar, nos habíamos ido al extranjero, yo volví, bueno, una historia larga, yo volví por boicotearme, ¿no? Y entonces no me estaba yendo muy bien, pero papá me mandaba dinero mensualmente para que la niñita no se preocupara, no tuviera ninguna preocupación, y murió. Le dio un cáncer repentino, duró 6 meses, yo tenía 22, 24 años, y murió. Y fue un dolor tremendo. Y me sentí desamparada, me sentí sola en el mundo, porque quedamos mi madre y yo. Mi madre tuvo que volver, qué sé yo. Entonces, con el tiempo, cuando miro ese episodio tan doloroso, también lo veo con luz. Porque eso me ayudó a crecer, a madurar, a ser una mujer. Tuve que empezar a tomar yo las riendas de mi vida. Qué sé yo. El tema es que hoy, cuando miro para atrás, desde otro lugar,
Ya no estoy centrada en ese pensamiento negativo, estoy en otro lugar, y desde otro lugar la luz entra por todos lados, y no hay nada estático, al contrario, solo veo, siempre detrás del dolor hay belleza, lo he descubierto también hace poco con una muerte muy dolorosa de alguien muy cercano, pero detrás de todo ese dolor hay amor y hay belleza. Entonces, no sé, me trajo eso, de compartir eso con lo que hablaste. Eso. Es Vero, qué lindo. Mira que me trae muchas cosas. Una de ellas es una coach esta semana que me llamó llorando que a su hijita le iban a tener que poner un parchecito en el ojo. O sea, y si a todas las mamás nos dicen, ¿quién quiere que le pongan parche en el ojo a la niña? Pues, ¿y quién quiere que tenga una enfermedad? Pues todas vamos a decir que no. O sea, de preferencia no lo elegiría. Pero en la vida de una persona, ¿qué pasa con que una temporada tengas un parche en un ojo? Y lo llevaba a su vez me acuerdo que cuando mis sobrinos nacieron, nació la primera y nació con una manchita aquí. Y nació la segunda y la manchita en el estómago. Y mi hermana les inventó un cuento el más divino, que eso eran las marcas de las princesas. Y ellas llevan con un orgullo sus marcas de princesas que ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo tengo 14 y 12 años y ellas llevan con orgullo las marcas de las princesas. Y no son chiquitas. Y oía en estos días a Lina, una amiga mía, que padeció cáncer, un cáncer muy fuerte, pero la llevó a ella a un nivel de conciencia tal que creó una fundación, se llama Alma Rosa, y es en este momento la fundación más grande de cáncer, de prevención de cáncer en Colombia. Es divina, pues como todo el trabajo que ella ha hecho. Y se ha dedicado pues a ayudar y ayudar a la detección temprana de cáncer y a investigar y una cosa divina. Y hace como 2 años le empezó vitiligo. Y entonces ella da muchos webinars, entrevista a mucha gente, tiene una empresa de comunicaciones. Y a través de eso, entonces ella habla y la gente le ve las manchas en la piel. Entonces la gente que la empieza a querer mucho, porque ella se hace querer mucho, es un modo de ser espectacular, además graciosísima. Y entonces le escribe y le mandan remedios para el vitiligo y para yo no sé qué, y mira esto para tus manos y no sé qué. Y ella dice, o sea, todo lo que ha generado en la gente que yo tenga esto, y a mí lo único que me hace es recordar todo lo que superé y que aunque tenga manchitas que ya las siento absolutamente mías y me hacen ver mis manos únicas, mis manos se mueven, mis manos tocan, mis manos acarician, me permiten llevarme el alimento a la boca, me permite arreglarme las uñas, o sea, desde lo más superficial hasta lo más trascendental de lo que haces con las manos, ella lo está valorando y se siente absolutamente cómoda con sus manos y todo el mundo con el afán de que sean distintos. Gracias, Bere. Bonnie. Hola, ahí me escuchan, ¿verdad? Me gustó tremendamente todo el relato porque lo que yo entiendo y alcanzo a ver es toda la grandeza que somos, toda la maravilla. Cuando tú enseñabas, lo veo como una analogía, la parte de este carpintero que utilizaba la madera con todas sus bellezas que tenía, incluso que quizás para mí hubiera sido leña para aprender, pero para él como conocedor puede aprovechar y sacar piezas hermosas, ¿no? Pues qué tantos talentos tenemos nosotros que a veces no los explotamos, ¿no? Porque tenemos dentro de nosotros todo lo que ya sabemos, belleza, sabiduría, bondad, paz, pasión, claridad. Y que a veces nos perdemos en nuestros ruidos
mentales, ¿no? Con los pensamientos que nos dicen que quizás no podemos, ¿no? Y le prestamos atención a nuestro ego y eso nos puede paralizar, como el caso que decías de la llanta ponchada, ¿no? Que creemos que nos ponchamos y ya no podemos recuperar ese aire que se nos fue. Entonces, lo que a mí me enseña aquí es de todo eso que somos como seres, seres maravillosos, ¿no? Porque a pesar de todos los pesares, podemos salir adelante y seguimos vivos. Y al final de tu historia, tú mencionabas algo respecto a una cesárea, a una huella que puede quedar o una cicatriz. Pero a pesar de eso, seguimos vivos. Y mientras no validemos, mientras no hagamos efectiva esa historia o esa huella que supuestamente queda, yo pienso que podemos mostrar esa resiliencia innata que tenemos. La verdad, a mí me encantó lo que comentaste, Laura. Me gustó y muchas gracias. Gracias, Tony. Sí, yo creo que nos queda ahí como la reflexión de seguir viendo qué queremos tapar, qué no queremos mostrar, cuál es ese afán de traer del otro lado lo que de alguna manera se hacía aquí y se deja de hacer. ¿Por qué? No, pues porque es que somos todavía una cultura muy chicha, porque somos un país subdesarrollado, porque quién sabe cuántas historias inconscientes nos estamos contando, valorando más lo de afuera que lo de adentro. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Tony. Me encantó. Gracias, gracias. Gracias a ti. María Claudia. Hola, buenos días. Hola. Bueno, Laura, a mí personalmente me tocó, o sea, desde lo más íntimo, todo lo que tú nos narraste. Me llevas nuevamente a la reflexión de cómo definitivamente nuestra experiencia se crea de dentro hacia afuera. Y fíjate cómo desde la simpleza y la sencillez con la que tal vez esta familia de madereros te fue contando y narrando su historia, desde esa simpleza, desde esa sencillez, logró tocar tu alma y logró que esa sensibilidad que tú también tienes permitiera que nos transmitieras ese relato tan maravilloso y tan lindo que te llevó pues también como a traspolar a tantos elementos de nuestra vida diaria y llevarnos a esta reflexión tan bonita que nos has hecho. Yo realmente te quiero agradecer porque creo que nos dejas unas reflexiones de fondo, de vida y cómo definitivamente en lo sencillo está la grandeza, ¿no? Seres tan maravillosos que, como decías tú, están abstraídos de muchas cosas que están pasando en el mundo, pero que disfrutan el día a día de lo que la naturaleza, de lo que la vida les va trayendo. Y me lleva a una reflexión de verdad profunda de cómo a veces tenemos muchas cosas en el día a día que son simples, sencillas, que no valoramos y cómo nosotros mismos inclusive a veces no valoramos la grandeza que hay en nosotros. Eso es lo que quería decir y te quería agradecer, Laura. Gracias. Y mira que me llevas a un pedazo de la historia que se me olvidó contarles. Y es que parte de lo que contó el hermano mayor, como mi amigo ya lo conocía, le dijo, ¿qué hubo? ¿Y seguiste cantando? Y le dice, sí, pero era tan distinto. Es que hace mucho usted y yo no hablábamos de eso. Cuando usted me conoció, yo cantaba música de protesta. Y todos los años que usted sigue viniendo y sigue viniendo aquí, no hemos vuelto a hablar de eso. Y yo ya no hago protesta. Y entonces le digo, ¿por qué? Dijo, porque me di cuenta que yo pensaba que yo la protesta la hacía para afuera, para los otros. Y yo estaba protestando era conmigo. Y toda esa rabia y todo ese desamor me quedaba era a mí. Y estoy haciendo una música tan distinta. Un día se vienen para acá y nos tomamos unos traguitos y conversamos aquí. Yo ya me soñaba, ya metida. Yo dije, no, pues yo duermo aquí, amanezco aquí oyéndoles estas historias.
como en un país encantado. O sea, y uno se quiere ir a llevar a los hijos a Disney, y uno los debería llevar a Disney, uno los debería llevar a conversar con gente así de auténtica, que sepa valorar y sacar jugo de lo que tiene al frente. Gracias. A valorar nuestras raíces, ¿no? A valorar nuestras raíces. Así es. Qué hermosura. Moni. Lau, muchas gracias por esto y lo siento como un llamado a integrar, un llamado a integrarnos, porque como que siempre hay cosas que esto no me gusta, como que ocultamos, ¿no? O sea, como si esta parte de mi forma de ser o este episodio de mi vida, como si dijéramos, esto sí está bonito y esto lo platico y lo resalto y esto no. Pero siento como si esa misma resistencia es lo que nos está impidiendo ver en eso la riqueza. O sea, y es hasta más difícil el ocultarlo y el fingir como si no está, o sea, siento como si nos estuviéramos resistiendo a la vida. Así como que esto no lo quiero, esto sí y esto no, y esto déjame lo escondo aquí abajo del tapete. Pero siento como si dejáramos esa resistencia, seríamos capaces de ver ahí también luz. O sea, de ver que ahí no es sombra lo que estábamos considerando, sino que también ahí hay oportunidades y hay cosas que no hemos visto. Hace poco me pasó, ahorita me estaba acordando, un día íbamos a salir de paseo y mis niños no querían ir, ya están grandecitos, entonces ya están en la edad de que, no, porque tenemos que ir y no sé qué. Entonces yo estaba muy contenta con el paseo y los vi renegando y hubo un momento en que me enojé y me quité los tenis y los aventé. Pues no vamos. Entonces después de eso, bueno, ya se me pasó el berrinche y como que en otro momento a lo mejor me hubiera puesto en el plan de yo, ¿cómo? Pues se supone que ya no debo de, ¿cómo me pasa eso? ¿Y qué les estoy enseñando? Y en lugar de eso me puse a platicar con ellos y les decía, ¿vieron? ¿Vieron cómo me enojé? Sí. Sí, mamá, y hasta salió tierra de los tenis y no sé qué. Entonces empezamos a platicar y ahora ya es la anécdota de que, ¿y te acuerdas cuando aventaste los tenis? Y yo, sí, todos nos enojamos, sí. Y ya nos reímos. Entonces pasó de ser un capítulo que a lo mejor hubiera ocultado porque hasta fue el 10 de mayo, o sea, que yo haciendo mi berrinche, de haberlo ocultado y que nadie supiera, a paso a, ok, todos nos enojamos, mira, ¿te acuerdas cuando yo me enojé? Sí. Entonces siento que el dejar de resistirnos nos permite ver hasta algo cómico en situaciones así. Muchas gracias. Gracias, Moni. Y mira que hay cosas que dejan huella, como una cicatriz, como una cesárea, como un accidente. Y hay cosas que ni siquiera dejan huella física y nos duelen aún más. Porque cuántas veces nos quedamos pensando, yo no debía haber reaccionado así, yo ya estoy en los 3 principios y ya llevo tanto tiempo y ya soy consciente y el ejemplo, y mis hijos van a seguir es mi ejemplo. Pero, ¿qué tal si yo eso, que ya fue, que ya no tengo manera de tapar y decirles, háganse de cuenta que esto no pasó, porque sí pasó, y lo traemos aquí y nos ayuda como familia a crecer en conciencia? Alguna vez yo les he contado en algunas ocasiones, pero creo que no en este escenario, y es cuando yo empecé, digamos, como en todo el tema del coaching hace aproximadamente 10 o 12 años. Y mi hijo menor tenía 9 años, ahora tiene 21. Y salíamos de misa. Y yo toda la vida había ido a misa porque mi papá era súper rezandero. De hecho, todos los días sumaba un Padre Nuestro a lo que rezábamos por la noche y yo siempre me hacía la dormida porque no me ha gustado mucho rezar. O sea, tengo mucha fe y, y mucha, se me fue la palabra, pero no soy muy religiosa. O sea, soy muy espiritual, pero no soy muy religiosa. Pero a mi papá le encantaba ir a misa y a cada uno de los novios que me conseguía le gustaba ir a misa. Entonces yo seguía yendo con mis novios a misa, pero yo miraba al pajarito que hacía el nido en la lámpara, yo miraba los zapatos de la señora,
Yo, o sea, estaba elevada, o sea, poquitas veces me quedaba información de verdad. Y hay unas misas que de verdad me gustan, muy poquiticas en mi vida, pero digamos de sacerdotes que tienen una religión mucho más evolucionada. Entonces salíamos de misa y me dijo, hey familia, ¿les puedo decir algo? Nosotros, claro, mi amor. Yo por lo general cuando mi marido va manejando le pongo esta mano en el muslo mientras vamos ahí. Y entonces dice, es que a usted nos parece bobada venir a misa. Y yo, pues estaba saliendo, yo que me considero que no me trago nada y que todo lo que pienso lo digo. Y yo nunca en mi vida había dicho que qué pereza ir a misa. Entonces como que me hizo un insight así como, o sea, ¿cómo es que este de 9 años está diciendo lo que yo no me he atrevido a decir en toda mi vida? Y entonces yo ya súper interesada, yo dije, la oportunidad de mi vida, o la tomo o la dejo. Y yo me volteé súper interesada para atrás, y yo, ¿por qué, mi amor? Y me dice, porque el padre habla lo mismo que habla cada 8 días, de la cual no le entiendo ni la mitad. Y 5 minutos habla de algo importante. ¿No les parece más bacano cuando nosotros, de verdad, nosotros 4 nos sentamos y hablamos de algo importante? Pues fue el último día que volvimos a ir a misa los 4 juntos. Nunca más volvimos. Y pusimos una reflexión que hacíamos normalmente los domingos y hablábamos de la gratitud, del servicio, de la noticia, de lo que fuera. Y aunque todos pensáramos diferente, nos quedaba algo que de verdad nos hacía crecer en conciencia como familia. Entonces también, ¿cuáles son las cosas que cargamos como una marca y las seguimos haciendo sin ser conscientes de que no las queremos hacer? O que lo que estamos buscando ahí lo podemos encontrar de una manera completamente distinta, o cuáles son esas cosas que también hacíamos de niños, que mi papá nos hacía mucho y era esas reflexiones a las que yo no le daba valor y nunca había sido consciente de lo valioso que eran hasta ese momento. Entonces, habrá unas cosas que cuando hagamos esa revisión dejamos pasar y no tienen importancia, y habrá otras que están llenas de valor y podemos traer a sumar conciencia a nosotros, a nuestras familias y a todo el que tenga experiencia de nosotros. Muchas gracias, Moni. ¿Alguien más? Cecilia. Hola. Hola. Eh, bueno, tu historia, yo estaba contigo en el carro, porque yo suelo viajar mucho en carro también a provincia acá en el Perú. No. Y estaba viviendo tu narración, estaba viendo los árboles juntos, todo ese olor a tierra, esa gente que encuentras y que en una simple y también corta conversación encuentras muchas cosas así súper que dices, wow, que, ¿no? Esta gente sabe vivir mejor que yo, qué horror, ¿no? Sí, me encantó, toda tu narración la viví realmente, y rescato eso, ¿no? Porque cuando tú ibas comentándolo, y tu percepción de todo lo que pasó y todo tu sentir de todo lo que estabas viviendo en ese viaje, yo decía, es que Laura tiene esa conciencia también, ¿no? Laura puede, mucho, en general cualquiera, pero cuando tú lo narras y lo haces una historia con esas, ¿no? Digamos, agregados, conscientes, es porque de alguna manera tu grado de conciencia también es mayor de alguna manera. Eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? Porque también, o sea, uno también viaja con una persona que X, que está en cualquier otra cosa, y también puede vivir lo que tú viviste, ¿no? Pero quizás no lo pueda exponer como tú lo has estado exponiendo, ¿no?
Y eso me encanta cómo lo has unido cada parte de tu historia con esa, digamos, con ese ver, con ese sentir tuyo, ¿no? Y darte cuenta más y más de que qué maravilla lo que se puede hacer con lo que uno cree que es basura, entre comillas, qué maravilla cuando escuchas a otra persona que de alguna manera en algún momento se dio cuenta de algo y ahora se transformó, ¿no? Y que encuentras belleza en cada cosita, ¿no? No solo en lo que haces con las manos, sino en la conversación, en la música que antes escuchabas y ahora ya no, te renuevas. No, sí, ha sido súper lindo escuchar esa historia. Como te digo, yo estaba en el carro con ustedes, disfrutándolo y agradeciendo también, porque yo también me doy esos espacios, ¿no? Con mi familia y son enriquecedores, son enriquecedores. A mí una de las cosas que más me gustan cuando viajo es realmente conocer a la gente local, ¿no? Conocer cómo viven, cómo sienten, o sea, meterme ahí. Eso es lo que a mí me encanta. Entonces, creo que de eso uno aprende mucho y es como algo refrescante, ¿no? Porque en la ciudad es otra historia, pues entonces es como que te refresca y te dice, qué maravilla, yo tengo la opción de vivir así, yo tengo la opción de estar más cerca de la naturaleza, pero por alguna razón, lo que fuera, estoy viviendo en la ciudad y bueno, pues también en la ciudad se aprovechan muchas cosas, ¿no? En ese parque, cuando sacas al perro, en el mar, en las montañas, en el río, el riachuelito nada más que pasa acá en el parque, los animales, las aves, o sea, en verdad, esa conexión creo que uno la tiene ya por naturaleza, porque uno es naturaleza, pero darse cuenta más, como tú te has dado cuenta en toda esta narración en tu recorrido, es como que es un agregado, no sé, ¡ay, qué maravilla que yo pueda sentir y darme cuenta de ese sentir o de esa conexión y de disfrutarlo, ¿no? Y últimamente yo acá en mi casa, como tengo varios viajes programados este año, y digo, no voy a esperar al viaje a estar bien, ahorita voy a estar bien, ahorita lo voy a disfrutar, ahorita voy a disfrutar, ¿no? Lo que tengo que hacer. Y dejé a mis hijos en el colegio y lo primero que dije es, tengo que llegar a mi casa a lavar ollas, sartenes, platos, limpiar la casa, la ropa, todo. Pero dije, lo voy a hacer, ¿no? Y había una sensación de, qué rico que tengo y que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, nada, eso quería compartir. Gracias, Laura. Gracias, Cecilia. Y mira que, digamos, esa es la invitación a que veamos en todo una oportunidad de ver. Y no hay necesidad de estar montado en el carro, y no hay necesidad de estar en el campo, y no hay necesidad de estar, o sea, en estos días tuve una cita con un deportólogo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Descubrí una cosa que me tiene impactada. Decime si eso es verdad y le sucede a todo el mundo o solamente a mí y qué es lo que estoy haciendo mal. Se supone que uno se levanta muy descansado, entonces el cuerpo está como mucho más relajado. Y resulta que yo hago ejercicio por la mañana y, y después de hacer ejercicio hago unas cositas de yoga chiquiticas, pero como para hacer unos estiramientos pues en el cuerpo. ¿Y cómo les parece que me ha provocado en estos días que por alguna circunstancia no estoy durmiendo tan bien, que normalmente duermo muy bien, pero me estoy despertando a las 3 de la mañana, entonces me ha provocado, como antes de dormirme, hacer un poquito de yoga también. Y entonces por la noche llego y bajo, tin, y me agarro, o sea, me siento y me cojo los pies en una facilidad. Y yo, ¿y esto por qué no pasa por la mañana? O sea, si se supone que estoy acabada de levantar, que debería estar el cuerpo como más relajado. Y entonces le pregunté al deportólogo y me dice, no, porque vienes de mover el cuerpo todo el día, entonces en la noche la flexibilidad es mayor y no me había dado cuenta. Y entonces la flexibilidad es mayor del cuerpo, de la mente, del alma, ¿de qué? Y entonces me tiene ahí como movida, o sea, ¿en qué momentos también es mayor nuestra flexibilidad para aceptar, para recibir? Porque unas cosas a veces nos afectan más y otras veces nos afectan menos y no hay necesidad de salir.
Y si sigo mirando y si sigo entendiendo, pues podríamos arrancar otro webinar de ahí, ¿cierto? Entonces, como que nada hay desperdicio si estamos dispuestos a vernos en todo. Muchas gracias, Cecilia. A ti. Ofe. Hola a todas, hola a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Me quedé con un 20, ahorita se los comparto. Pero es así como dices, Lau, ¿no? O sea, que nada se desperdicia en nuestra experiencia de vida. Todo suma, todo suma. No hay bueno, no hay malo, no hay más, no hay menos. Qué hermoso esto de no hay desperdicio, ¿no? O sea, no hay desperdicio en nuestra experiencia. Y también me di cuenta que efectivamente estamos diseñados para salir con éxito de las circunstancias que la vida nos va presentando, aunque creamos que no. Fíjate que escuchándote, yo decía, bueno, en mi experiencia, yo me siento muy contenta con mi cultura, con mi origen, con mis raíces, y siempre lo trato de mostrar, ¿no? Yo digo que soy del estado de Tlaxcala, aquí en México, y no soy del estado de Tlaxcala, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en el estado de Tlaxcala y me encanta, quedé enamorada mis años que viví aquí y siempre digo que soy de aquí. Y me fascina porque es un pueblito muy, me encanta, tiene usos y costumbres de la época prehispánica, a ese nivel están todavía, o sea, hay mucha, o sea, han resguardado mucho sus usos y sus costumbres. Cuando vemos la película de Coco, ese panteón tan colorido de flores y todo, así es aquí, así es, así es. Entonces, el pedimento de una chica cuando se va a casar, tienen tantas costumbres y a mí me fascina. Por eso es que mi apellido materno, que es Texis, lo pongo como el principal porque es un apellido sumamente indígena que se mantuvo pasó se salvó, digamos, de la conquista, ¿no? Entonces eso a mí me encanta, me fascina, estoy encantada con mis raíces y cada vez que puedo lo muestro. Pero me quedé viendo, y es donde me cayó el 20, ¿no? En la parte de nuestra experiencia. Por ahí estábamos en un conversatorio con unos compañeros y el tema fue las adicciones. Y entonces salió a flote esta parte que experimenté por parte de mi papá, ¿no? Yo vengo de un papá alcohólico y cuando nos abandonó, yo tenía 8 añitos, ¿no? Y soy la mayor de 4 hermanas. En ese momento creímos, o yo creí que esto afectaba y nos afectaba y que estábamos como marcadas y que pobre de nosotras, las niñas no cuidadas, las pobrecitas, bla, 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 bla. 4 niñas, ¿no? La mamá trabajando y las niñas de casa en casa, ¿no? Híjole, fue algo difícil. Pensé que eso nos había marcado, pero lo que me cayó el 20 de lo que me da risa es que un compañero me decía, eso que acabas de contar, de compartir, puedes sumar a tu coaching, ¿no? Y yo pensé, no, esto no lo cuento. No, esto no. Entonces, ahorita que nos compartías, Lau, yo decía, yo puedo estar muy orgullosa de mis raíces, y yo puedo decir soy tlaxcalteca, yo puedo decir mi apellido es de origen indígena, y yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero esta parte no. Esta parte que sentí que me marcó por años o por décadas, no. Hoy entiendo, ¿no? Hoy entiendo muchas cosas, hoy veo la vida diferente, veo que no me afecté, que mi esencia continuó igual y todo esto. Pero, ¿qué es eso? Que no, esto no, espérense, esto no, esto es mío, no, esto no. Y creo que puede sumar hacia mí, ¿no? Es donde entendí, de verdad no hay desperdicio en nuestra experiencia de vida, no hay desperdicio, todo va sumando. Y aunque esté cargado de dolor o de lo que sea, siempre hay una lección, ¿no? Siempre está la perlita que se asoma. ¿Y por qué ocultarla? ¿Y por qué tratar de, no, esto que no salga a flote, no? Esto lo oculto, esto no lo digo, esto no. Sino al contrario, integrarlo, ¿no? Y hasta honrarlo, porque pues aquí estoy. Y ese es el 20 que me cayó, Lau. Muchas gracias. Qué lindo, Ofe, qué bonito. Y mira que tú dices, y esto me aporta a mí, y al aportarte a ti no hay forma de que no le aporte a todo el que tenga contacto de ti. Esto siempre es como un eco que se va propagando.
sea, no hay forma de que tú haciendo conciencia de esto y valorando también la cantidad de cosas en flexibilidad, por ejemplo. O sea, puede aportarte mucho más en flexibilidad haber vivido aquí con una tía, con una prima, con una no sé qué, que el haberte quedado siempre en el mismo hogar, que el haber permanecido con el papá viendo posiblemente cosas que si te hubieran podido marcar. O sea, no tengo ni idea. Pero al final lo que te tocó tiene algo que rescatar y forma parte de ti. Y forma parte de la autenticidad con la que hoy puedes llegar a hablar de ello. Y no dicen nada malo de ti, que a veces somos tratándolo de tapar porque esto sí, porque es que son las raíces y esto no, y esto sí, porque es que nos tocó a muchos y es la cultura de la que muchos estamos orgullosos, pero esto no, porque esto es muy personal. Y son esas huellas personales las que hacen que al nosotros compartir, compartamos a través de nuestro don, compartamos a través de nuestra experiencia, compartamos a través de nuestras marcas. Y hacen único ese compartir. Gracias, Ofe. ¿Alguien más? Bueno, yo creo, Azul, entonces que podemos cerrar. Nos quedamos con este hermoso momento. ¿Sabes qué? Quiero agregar algo. La verdad que me encantó lo que comentaste, Ofe, porque a veces esas experiencias tan duras que al principio pensamos que hay que ocultarlas, sabemos que son siempre para nosotros. Yo tengo una experiencia muy similar a la tuya como niña. Y, y eso que a veces pasa más cuando somos niños, como que no querés compartirlo y demás, pero después de grande, para mí se transforma en una fuente de tantas, tantas cosas. Es como si hubiera existido como una herida para que se abra aún más el corazón. Y en esto que nos trae el Lau de recuperar todo eso, es un regalo el sentirse con eso integrado y el poder ofrecérselos a los demás como regalo cuando viene el caso. Entonces creo que fue el broche perfecto entre ustedes dos, Lau, entre la Biofe, cómo todo se coordinó para que todos abramos un poco más el corazón. Lau, Sí, mira que de alguna manera esas preguntas que quedan en el aire, a veces uno se las responde de una como se la logró responder aquí, Ofe, pero mantengámosla viva estos días. O sea, que no quiero contar, que he ocultado, porque al final eso es pura resistencia a lo que ya fue, a lo que está haciendo, a la historia, a la cultura, a donde nos correspondió, que no tengo ni idea por qué. Pero de alguna manera todo está nutrido para que veamos, todo nos nutre, todo nos alimenta la conciencia. bueno, nos llevamos tu invitación para explorar durante todos estos días, a ver qué regalos que ya teníamos, redescubrimos y podemos ofrecernos, integrándolo todo. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Nos vemos dentro de 15 días para otro webinar de TripleGC, pero nos vemos también dentro de una semana para el webinar de 3PSP con Lorena. Los esperamos. Muchas gracias, Laura, un placer. Gracias, besos a todos.